hola, muchas gracias a Sasha Stanisic y Álvaro Colomer por estar hoy con nosotros para hablar de una novela maravillosa, Los Orígenes, que hemos publicado tanto ADN en español como Angla en catalán. Una novela que se hizo con el Premio Alemán del Libro 2019 en su versión original alemana, publicada por la editorial Luchterhand. Y también quiero saludar de paso a Sandra Rodericks, la agente literaria que nos facilitó que esta obra esté disponible ahora para los lectores españoles. Es la tercera novela de Sasha y la segunda que se publica en España, porque anteriormente Alfaguara en el año 2008 publicó la primera de Sasha, Cómo el soldado reparó el gramófono, en 2008. Su segunda novela, que no está publicada en España, Antes de la fiesta, ganó el premio de la Feria del Libro de Leipzig. Y como ya sabéis, pues esta novela, Herkunft, Los Orígenes, ha ganado el Premio Alemán del Libro 2019. Sasha nació en la ciudad bosnia de Visegrado en 1978 y vive en Alemania desde 1992. Los motivos son de por qué él vive en Alemania son los que se explican en esta novela. Y bueno, hay que decir que su obra se ha traducido ya en más de 30 idiomas. Y bueno, Álvaro Colomer, le conocemos todos muy bien por aquí porque es un hombre muy polifacético, cultiva tanto la literatura para adultos como la infantil y juvenil y la no ficción. Su última novela, Aunque caminen por el Valle de la Muerte, ambientada en la guerra de Irak, ha tenido unas críticas formidables. Y en literatura juvenil, aprovecho para felicitar a Álvaro por haber ganado el premio Jaén 2019 por Ahora llega el silencio. Y yo solamente un par de breves apuntes sobre la impresión que me causó Los Orígenes cuando me la envió Sandra Rodericks el año pasado. Este libro autobiográfico, pero que está lleno de poesía y de magia, está lleno de emoción, me dejó muy impresionado. No solo porque ayuda a entender la historia reciente de Yugoslavia, tan terrible, el drama de la guerra, el drama de los refugiados, sino también la necesidad de adaptarse a un entorno diferente, en este caso Alemania, y a reinventarse, que es lo que hace el protagonista y su familia. También me impresionó mucho su estilo literario, hipnótico, magnífico, lleno de poesía, pero también lleno de sentido del humor, ironía y emoción, todas partes iguales. Y yo creo que es un libro muy importante, un libro que enseña muchas cosas. Y bueno, ya sin más os dejo con Sasha y con Álvaro, que seguro que van a tener una conversación muy apasionada y muy interesante. Muchas gracias, Fernando. Yo antes que nada quería felicitar personalmente a Sasha porque me ha parecido una novela extraordinaria, la he disfrutado muchísimo. No había leído la novela anterior, aunque recuerdo perfectamente las críticas que tuvo, que fueron también muy positivas. Y bueno, lo he disfrutado muchísimo. Y para empezar a charlar y arrancar por algún sitio, he querido hacerle la misma pregunta, quiero empezar haciéndole la misma pregunta que le hacía su bisabuelo en Oscorusa, que perdone la pronunciación, en Oscorusa, cuando visitando el cementerio y visitando esos lugares que fue a visitar, le preguntaba constantemente ¿de dónde eres, muchacho? Y yo quería preguntarle si ha encontrado respuesta a esta pregunta. ¿Sabe ya de dónde es o de dónde considera que es actualmente? Die Frage, woher kommst du? Sí, la pregunta de dónde vienes es una pregunta que a uno le hacen constantemente, sobre todo cuando uno vive en un sitio donde no ha nacido o donde quizá ha sido obligado a ir. Y bueno, eso denota curiosidad, la oferta de iniciar una conversación, pero también es una delimitación. Ah, tú vienes de otro sitio, tú no eres de aquí. Este libro, Los Orígenes, efectivamente es una especie de excursión entre estos dos polos, un intento de averiguar, por un lado, qué es lo que me identifica, no tanto de dónde vengo, sino qué es lo que hace de mí la persona que soy, y desglosar esta pregunta de forma que se puedan incluir esos parámetros geográficos, pero también otros parámetros personales, por ejemplo, mi familia, pero también tener en cuenta que la biografía siempre está determinada por las casualidades. Hay muchos caminos por los que hemos andado yo y mi familia que no hemos decidido nosotros, sino que nos han venido impuestos por fuera.
Y todo esto, toda esta pregunta sobre los orígenes, bueno, se ha contestado aquí como un mosaico compuesto por muchas pequeñas piezas de un origen muy individual. Y la pregunta de dónde vienes, efectivamente, fue el intento de conseguir, con un libro de 360 páginas, contestarlo en todas sus facetas, aunque sea imposible, porque siempre es una especie de inventario lo que hacemos, pero también por el intento de responderme a mí mismo algunas preguntas de una biografía que ha tenido dos caminos: la infancia en Yugoslavia, la juventud y la vida adulta en Alemania, para intentar resumirlo en un solo camino. Hay veces en el libro, digamos, la relación, digamos, con el origen, en el libro va oscilando. A veces parece una relación como positiva y a veces negativa. Lo digo porque, por ejemplo, hay un momento en el que dice, y cito textualmente, dice: cualquier hogar es casual, naces aquí, te destierran, donas tu riñón a la ciencia en otro sitio, y entonces dice: dichoso aquel que puede influir en la casualidad, el que no abandona su hogar por obligación, sino por voluntad propia. Pero luego más adelante, cuando habla de que los orígenes son siempre una construcción, él dice que también, como construcción, que son también solo una maldición. Entonces parece que en el libro hay veces en las que quiere reivindicar, digamos, las raíces y otras veces en las que cree que tener raíces puede ser también un impedimento, una maldición para tirar adelante. No lo sé, esta oscilación significa que no ha encontrado una respuesta en su propio libro. Sí, muchas respuestas. A mí me parece que un término tan complejo como origen, que de hecho se compone por aspectos como origen social, genética, aspectos geográficos, culturales que le han marcado a uno, una construcción tan compleja como esta, de hecho, no puede dar una respuesta sencilla. Y de hecho, yo estoy convencido de que las respuestas fáciles a la pregunta de dónde vienes o cuál es tu origen llevan a que se produzcan muchos conflictos interhumanos, porque en un término muy complejo intentamos meter una narrativa muy sencilla. Y claro, todo ese complejo de posibles aspectos que influyen en el origen, conducir a esa pregunta o se reduzcan simplemente a de dónde eres y cuál es tu origen. Y eso lleva a conflictos también en mi vida. Como dices, Álvaro, nosotros, mi familia y yo mismo, tenemos esos aspectos negativos de esa adjudicación de dónde eres, cultura, religión, etnia. Todo eso lo hemos vivido nosotros en nuestra propia carne, no solo como algo negativo, sino algo que incluso nos costó la vida, casi. Es decir, es la interpretación más radical que lleva a que la gente se amenace. Que mi madre, en la ciudad en la que nació, es advertida o no, la amenazan, le dicen que abandone la ciudad porque tiene un origen musulmán bosnio. Y ahí vemos que ese es el ejemplo más extremo de ese origen impuesto, no propio. La casualidad de nacer, bueno, eso es la casualidad de poder estar en un sitio, ¿no? Y es una pregunta que se plantea casi a diario en Europa y en todo el mundo, y desafortunadamente aún tenemos que responder a ella. Y precisamente quería mostrarlo en mi ejemplo y en el ejemplo de mi familia, pero por supuesto también los aspectos positivos o privilegiados de mi origen. Un ejemplo: cuando llegué a Alemania, yo era el bosnio de los Balcanes, y todos esos clichés y todas esas connotaciones negativas con los Balcanes que existen en Alemania, somos violentos, agresivos, no tenemos cultura. Todo eso al principio lo sentí físicamente, yo y mi familia, por las condiciones de trabajo, discriminación, todo lo que va con ello, esas delimitaciones más extremas solo por el hecho de haber nacido en otra parte. Ahora llevo desde el 92 en Alemania, desde 30 años creo, tengo a mi hijo, hablo alemán casi sin acento.
y nadie reconoce en mi físico, de dónde procedo. Y de repente, todas esas connotaciones negativas desaparecen. Pero es interesante, solo hasta que en una conversación digo, por cierto, yo soy de Bosnia, de Bosnia, y luego, yo me fui de vacaciones a Bosnia, o sí, la guerra, etcétera, etcétera. Hay muchas personas que tienen problemas para liberarse de esa valoración del origen, como si fuera algo que tiene un aspecto cualitativo. Los europeos occidentales tienen una calidad, los españoles tienen otra calidad, los bosnios y los de los Balcanes otra calidad. Y este libro, en el fondo, es un poco un paso contra esta actitud, que el origen se reduzca a una casualidad que lo único que hacen es complicarnos la vida. Un poco largo, creo, ¿no? No, perfecto, no te preocupes. Pero bueno, para posicionar las cosas, o sea, como tú has explicado, vosotros sois de una familia de Bosnia, padre serbio, madre bosnia musulmana, y entonces cuando estalla la guerra, cruzáis toda Europa para conseguir llegar a Alemania. Y en Alemania os encontráis que hay un momento en el que tus padres tienen que abandonar el país porque no consiguen los documentos para quedarse y tú te puedes quedar. Y al principio de la novela da la sensación que esta novela es fruto del día en que tú vas a la oficina de extranjería a pedir la documentación y te piden que hagas un currículum tuyo. No sé si es un recurso literario o realmente la idea de escribir esta novela parte de ese currículum, porque la novela, digamos, está explicado como si esta novela fuera el resultado de esa petición. ¿Es así? ¿Es un recurso literario? ¿Cómo nace esta obra? Sí, hace muchos años efectivamente pedí la nacionalidad alemana y el motivo era que quería facilitarme la vida. Yo viajaba mucho en aquel momento, también con mi primera novela, y con mi pasaporte bosnio tenía que pedir visados en todas partes. Cada frontera estaba cerrada para mí. Y lo digo también en el libro, cuando estás en la frontera con un pasaporte bosnio, siempre eres el que retiene la cola. El español no, él pasa, el alemán pasa, pero el bosnio, un momento, a ver, ¿dónde estaba usted el año pasado? Y de hecho era un deseo pragmático de un poco facilitarme mi día a día y los viajes. Por eso me hice alemán, porque sabía que con un pasaporte alemán era más fácil. Y Alemania tiene un sistema de nacionalización extremadamente importante. Si eres un deportista de élite, en el fondo es extremadamente fácil ser alemán si lo deseas. Si eres un escritor de élite, no es tan fácil, porque estás en la misma categoría que los payasos. A mí me encantan los payasos, pero los autónomos, los artistas autónomos, para la legislación alemana, pues no saben dónde están, no ganamos suficiente dinero. Por ejemplo, no tenemos unos ingresos fijos y en Alemania es muy importante que cada mes tengas tu salario. Pero bueno, sea como fuere, me fui a la oficina y cumplí con todos los criterios para ser alemán y la señora de la oficina de extranjería se le ocurrió otra cosa. Quería que le redactara un currículum a mano. Aunque había estudiado en Alemania, tenía la selectividad en Alemania, era muy importante que yo le demostrara que sabía escribir. Y eso demuestra, si lo reflexionamos, que hay muchos solicitantes que no lo pueden demostrar, ¿no? Por lo tanto, es bueno. Pero yo me tomé muy en serio esa tarea. Me dijeron una semana en plan de tabla, nacido en escuela donde, y yo como autor y como alguien que no me lo puedo tomar en serio, pues escribí 18 páginas, un relato de mi vida que llevó al momento en que yo estoy sentado en esta sala con ella y le entrego mi currículum manuscrito y lo llevé un poco al absurdo. Y ya en aquel momento, en 2013, pensé, ostras, de hecho, es un motivo fantástico para redactar una historia sobre tu vida. Estás en esta sala fea con estas personas y estas caricaturas que no son nada divertidas. Esta señora amargada que está todo el rato buscando la manera de impedir que tengas la nacionalidad y tú le regalas un relato. Y yo pensé, es un motivo perfecto para una novela. Y es como dices tú, se convirtió en un momento decisivo. Yo le explico al país, Alemania, mi historia vital e intento también explicar una historia universal a través de aquí.
El otro origen del libro, además de esta circunstancia, es la demencia de tu abuela, ¿no? Tú, digamos, el libro es un poco un homenaje a ella, o en cuanto que ella representa tus orígenes, o el origen de la familia, por así decirlo, y ella actualmente, esa demencia está, bueno, va teniendo lagunas, hay cosas que no recuerda, y tú de alguna forma con el libro miras de devolverle esos recuerdos que ella te ha dado, ¿no? Es como ser la segunda parte del origen de este libro. Ja, meine Sí, Großmutter mi abuela war für mich in meiner Kindheit para eine sehr mí wichtige en Person mi und, infancia fue una ich hatte persona muy meine Eltern haben importante. gearbeitet oder Mis haben padres studiert und ich habe sehr, trabajaban sehr o viel Zeit mit estudiaban ihr verbracht. y yo pasaba mucho Und tiempo unsere con ella. Beziehung war Y zu dem nuestra Moment, relación als der Krieg en ausbrach el in momento en Bosnien, que empezó la guerra en sehr, sehr eng. Bosnia Also ich habe wirklich, das era war für muy mich estrecha. sehr oft Para meine mí erste Bezugsperson. Ich glaube, das kommt era auch in mi dem Buch primera raus. persona de contacto y creo Und que dann queda patente en el geschah libro. dieser Bruch, Y luego der für viele ocurrió Menschen esa sehr viele fisura que verschiedene para muchas Auswirkungen hatte, personas tuvo meistens mit repercusiones muy einem Verlust diferentes. A verbunden. Der menudo Krieg kommt rein und du vinculado con una musst ganz pérdida, viel, llega du la lässt guerra, hay que vieles huir zurück. rápidamente, Und tienes für que mich dejar war das muchas aber auch cosas ein atrás, Bruch in der pero para Beziehung mí mit también ihr und kein fue freiwilliger Bruch. una Und dieses fisura Buch Herkunft war jetzt der involuntaria en mi Versuch, relación con ella. nachträglich, Y en viele Jahre esta novela he später, intentado, muchos so años ein bisschen después, das, was ich he verpasst habe, intentado mit meiner que lo Großmutter que me he nachzuholen. perdido con mi Und ich habe abuela, einfach pues bemerkt, recuperarlo. ich weiß Y eigentlich me he über dado diese Frau cuenta que en wahnsinnig realidad wenig, obwohl wir so sé viel Zeit muy verbracht poca haben. cosa sobre Es mi ist, abuela, glaube ich, aunque hemos wenn man so pasado jung mucho ist, tiempo als du noch juntos. ein Y cuando Kind uno es und das tan ist eine joven, ganz es un klare niño, Beziehung zwischen den la Großeltern und relación uns, está die muy sich clara con auf los dem abuelos. Alltag Es una formiert, relación que se die basa en la vida cotidiana, essen, spielen, aber comer, man spricht jugar. nicht so, und Pero Oma, wo kommst du uno eigentlich no her? Wie habla war y, deine abuela, Kindheit? ¿de dónde vienes? Dafür ¿Cómo braucht fue es tu eine bestimmte infancia? Reife vielleicht, Para bei eso mir se zumindest. requiere Und cierta das habe madurez, al ich, menos en als mi ich gemerkt caso. habe, dass meine Y Großmutter cuando me di dement cuenta wird und que immer mi stärker abuela sich verliert in tenía diesen demencia y que cada vez Lücken se perdía aus más en esas Erinnerungen lagunas und de recuerdos Erinnerungsverlust eigentlich, y habe ich pérdida de versucht, memoria en realidad, wie so ein manischer intenté Archivar, ja, also trabajar como un Bibliothekar ihrer Erinnerung, bibliotecario, mit como ihr immer mehr zu una sprechen, persona que damit sich gestiona un archivo, diese hablar con Biografie ella von para ihr rettet. Also war salvar wirklich ein esa archivarischer biografía. Realmente Versuch, fue un diese intento schöne de alte Frau bibliotecario para que esta noch einmal zum señora Leben tan zu erwecken, guapa, ein Leben, das anciana, ich nicht kannte. pues Und volver, ja, also das devolverle ist la auch ein vida. weiterer Y Anlass sí, zu diesem es Buch, otro denn motivo sie para hat esta im novela, porque a Unterschied zu diferencia mir und de mí meiner y de mi Familie familia, den Ort oder ella die Gegend, in der sie nunca geboren ist, abandonó la nie zona verlassen. donde Sie war nació. dort Kind, Ella nació ahí, fue Jugendliche, niña, fue Erwachsene und alte adulta, Frau. fue Sie hat dort señora 2 mayor, Kriege erlebt. vivió Sie 2 hat dort guerras ahí eine y como Unterdrückung als mujer Frau fue erlebt in ihrer oprimida Jugend en und su Kindheit. Sie juventud, durfte no nicht zur podía Schule ir a la gehen. escuela, por Sie hat dort ejemplo. die También Besatzung, die vivió la ocupación de serbischen las milicias Milizen erlebt. serbias, Also sie, und pero das war para aber ella immer für siempre fue sie su ihr hogar. Zuhause. Sie Ella, de hecho, kennt no quasi conoce auch otra nichts cosa. anderes. Ese Das era war su ihre ganze mundo. Welt. Und das Y a fand mí, ich ya auch schon independientemente alleine de su weg von persona, ihrer Person me als eine pareció que doch relativ häufige era una disposición bastante frecuente en Disposition nuestro in mundo. unserer Welt, Ahí dass du donde dort naces, bist, te wo du quedas. Y me geboren bist. Und ich pareció fand interessant interesante auch als en Gegenzug zu contraposición conmigo. mir. E Und vor allem interesante auch deswegen porque interessant, ahora, weil sie jetzt ya im hohen mayor, Alter no sabe dónde nicht está. weiß, wo sie ist. La Also demencia ha die Demenz destruido hat das lo zerstört, que was ihr eigentlich ihr ganzes es Leben su vida. ausmachte. No Sie sabe weiß dónde nicht, wo está ihr su Mann marido, ist. no sabe Sie dónde weiß está nicht, su wo ihr casa. Zuhause ist. Y fue un Und deswegen, intento, also das war ein Versuch, mientras während ella está sie perdiendo quasi esos Erinnerungen recuerdos, verliert, yo los sammle colecciono ich y meine los suyos Erinnerungen und también. ihre auch. Y ahí en Und medio da irgendwo quería dazwischen encontrarme con wollte ella. ich mich mit ihr treffen. De los recuerdos, además del caso de tu abuela que sufre esta enfermedad, los recuerdos también son traicioneros en todas las personas, digamos. No podemos fiarnos de lo que nos cuentan muchas veces y tampoco podemos fiarnos de lo que nosotros recordamos incluso de nuestra propia vida, ¿no? Y hay un ejemplo muy claro en el libro, que es que, bueno, que como ya he dicho antes, tus padres tienen que trabajar en Alemania en profesiones que no les son propias. Tu padre es un licenciado en Ciencias Económicas y tu madre es una políglota universitaria, no recuerdo cuál era su profesión, pero bueno, no importa. Ella tiene que acabar trabajando en una lavandería industrial y el padre tiene que acabar trabajando en unas obras, trabajando en unos grandes túneles, en unas grandes tuberías, donde usted explica que podían dormir dentro de las tuberías y podían incluso caminar de pie dentro de las tuberías, de lo grande que eran las tuberías. Pero luego hay un momento en el que su padre le dice que está contando, que no es verdad, que ellos no dormían en la tubería y que no eran tan grandes, y te dice que le pregunten las cosas, que ya te las cuenta él para que no te las tengas que inventar. Con lo cual el lector tiene una idea de cuánto hay de ficción y cuánto hay de realidad en esta historia, cuánto voluntariamente hay de ficción y cuánto involuntariamente hay de ficción. Ja, das ist ein schönes Beispiel. Sí, es un ejemplo muy im Grunde bonito. immer En el schon fondo, das Gefühl siempre he gehabt, tenido la dass sensación de que persönlich
explicar las cosas a mí me ayuda personalmente. A mí el explicar me resultó muy útil cuando teníamos que escondernos en el sótano mientras caían granadas fuera. Nos contábamos historias para no tener miedo. Teníamos miedo de todos modos, pero se reducía. El contar historias le ayudó a mi abuela en los últimos años. Siempre cuando había una laguna de memoria, podíamos llenarlas con historias, todas las historias con dragones y que mi abuelo está con los dragones y que su hermana fue astronauta. Eran historias que le contábamos nosotros para que pudiera superar esa frustración, agresión y tristeza debido a la pérdida de sus seres queridos. Nos decían, sí, es legítimo, a los pacientes de demencia se les pueden explicar historias. Es mucho mejor que decirle cada día ha muerto tu marido, ya no vive, ha muerto, no vive. También explicar historias en este caso. En la vida de mis padres, explicar historias también. A menudo me contaban historias sobre lo que estaban haciendo para que no me preocupara. Es una especie de intentar dejar a un lado la realidad. Y ahora yo cuento, escribo un libro y pienso, bueno, pues vamos a seguir igual con la tradición familiar de contar historias. Y empiezo a imaginarme cómo trabajaba mi padre y hablo con él, se lo muestro y dice, pero qué tonterías escribes, ¿por qué lo haces? ¿Por qué no dices la verdad? Él no quiere que cambie la realidad y eso es muy importante, para él es importante. Porque es un tiempo precario, pero muy intenso para él en su vida y que no quiere que se invente. Y a mí me parece fantástico. Y me dice, Sasha, invéntate lo que quieras, pero no mi vida en esa mierda de obra, porque estuve trabajando como un loco. No dormíamos ahí. Es decir, él corrige la ficción que yo me he inventado para él porque quiere que a los lectores alemanes y españoles les cuente cuál era la realidad. Y eso me parece fantástico, que se convierta en director de mi libro para este fragmento. Porque así como pregunta un poco extraliteraria, ¿a la familia cómo la ha sentado que cuente su vida? Bueno, de diferentes maneras. Muchos desde el principio lo vieron como un proyecto conjunto, aunque yo no quería. Me mandaban historias, muchas historias, ¿no? Y dije, bueno, pues las voy a recopilar. A menudo era útil, a menudo era muy personal y demasiado personal para explicarlo en el libro. Y a veces simplemente me pareció que era bonito saberlo. Ah, bien, está bien saberlo. Con todos estos relatos que me mandaron, intenté seleccionar aquellos en los que creía que se merecen ser explicados más allá de esa persona. Es decir, cuentan más que solo una biografía personal de la guerra. Por ejemplo, mi tío. Mi tío era actor en Visegrado y de hecho ya nos habíamos ido de la ciudad. Él se quedó en la ciudad porque esperaba que, bueno, que saliera bien, pero le detuvieron, fue torturado y el hecho de que era actor le salvó la vida porque le protegieron los ciudadanos de bien de la ciudad, ¿no? Le decían, ¿por qué le detienen si es solo actor, no hace nada a nadie? Y me pareció una historia interesante. Y es que durante toda su vida era otra persona en la escena y que un papel más le salvó la vida. Y seleccioné estas historias de los muchos relatos que me mandaron y lo más interesante es que esto no es que nos uniera más, todos lo vieron como un proyecto, toda la familia. Fuimos coleccionando, yo lo conté y ahora cada uno vive su vida. Es decir, esa ilusión de que ahora nos llamamos cada día a pesar de que vivimos en diferentes sitios, no, todo sigue igual, pero tenemos un lugar, este libro, en el que nuestras historias que consideramos importantes están ahí recopiladas. Me ha parecido muy bonita, muy interesante la historia de esto de que el 29 de noviembre es el Día de la República Federativa Socialista de Yugoslavia y que hay muchos ex-yugoslavos o, bueno, como se les llame ahora, que se reúnen para celebrar este día. Y me ha hecho pensar un poco la idea esta de en realidad, ¿los países son lugares geográficos o son la concentración de sus gentes, ¿no? Allá donde estén los ex-yugoslavios está Yugoslavia. No lo sé, ¿crees en esto? Yo creo en principios.
En aquel entonces, cuando Yugoslavia aún era socialista, desde muy pequeñitos, bueno, pues nos fueron machacando con esos principios: fraternidad, igualdad, derecho igual para todos. Durante mucho tiempo se formularon principios humanistas según los cuales valía la pena vivir en todos lados si se aplican de esa forma, que no es el caso. Yo creo firmemente que estas directrices del socialismo de Tito en su conjunto, esos parámetros son importantes para nuestra convivencia y, de hecho, nos hemos regido por ellos durante mucho tiempo, pero sería ingenuo creer que un Estado como Yugoslavia en aquel entonces, bueno, que la democracia la trató de forma muy poco cuidadosa, para decirlo eufemísticamente, y que esos principios realmente se respetaban de forma sincera. Simplemente constaban sobre el papel. En realidad no se aplicaban, y menos aún en los años 90. Y creo que hay muchas personas que hoy buscan aún vías políticas y sociales para esa convivencia, que en el fondo están tratando con esos principios. Bueno, son personas solícitas que no tratan a las personas por su origen, sino por lo que podemos hacer, lo que somos, cómo nos tratamos. Y Yugoslavia ya no existe, tanto como colección de principios de estados ya no existe. Pero yo creo que sigue valiendo la pena cuestionándonos qué hubo de bueno, qué tenía de bueno, por qué en Europa fue una estructura que funcionó durante mucho tiempo y por qué se desintegró después. Y con estas reuniones, como las del 29 de noviembre, estas reuniones ahora están marcadas por gente mayor. Hay muy pocas personas que aún tengan energía suficiente como para decir: somos yugoslavos y vivimos esos principios o creemos en ese Estado. Cada vez es más triste. Cada año son menos y en algún momento también desaparecerá. Yo asistí una vez a una reunión y tuve la sensación, había ponencias, presentaciones sobre diferentes aspectos que realmente eran buenos. Y tuve la sensación de que hay personas que intentan lo imposible. Intentan que un país que ha desaparecido, intentan reproducirlo en algún hotel de clase mediana en la zona rural durante 2 días. Y como intento me pareció una utopía de convivencia y me pareció fantástico. Se bailaba, la gente se daba besos. El hecho de que la gente viniera de otros sitios de los Balcanes daba igual. De repente funcionaba, pero naturalmente en una probeta en un hotel. Y luego cada uno volvía a su casa y el Estado dejaba de existir. Y bueno, me pareció que era interesante contar esa anécdota, que ese país sigue aún anclado en el país, en la cabeza de algunos, como la luz que sigue ahí incandescente en el interior de cada persona, y que están realmente convencidos de que fue bueno mientras existió. Creo que no sea incómodo, pero es inevitable tener que preguntarle sobre Peter Handke, porque en la recepción del premio del libro alemán, usted mismo hizo una diatriba en contra de él. Yo creo que lo de Peter Handke, de alguna forma, es el típico debate, o el antiguo debate, sobre ética y estética, de alguna forma, ¿no? Lo que nos plantea el dilema moral de la opción política de Handke va por ahí, o digamos, aprecia su parte estética o... Sí, los textos de Handke me suponen también otros problemas. A veces me gustan, a veces menos. Con Handke, como político, como autor no político, en realidad no tengo grandes motivos de crítica estética. Podríamos hablar durante mucho tiempo de eso, pero para mí lo importante era hablar de textos políticos que tienen lugar en Yugoslavia y que están relacionados con investigaciones y con situaciones de forma tendenciosa y libre. Y tengo la sensación de que en Alemania, y desafortunadamente también en Europa, no está nada claro el alcance de la intervención en los hechos a través de Handke. Es decir, lo que él hace, en el fondo, es un tipo de relato, es decir, promocionar ese relato
la manera en que habla de culpa y responsabilidad libera a los agresores de la culpa o se la da a las víctimas o bien distorsiona las cosas que ya están probadas y que el lector puede ver que eso no puede ser correcto. Y quería llamar la atención sobre esto y no tiene que ver con estética porque alrededor hay un intento de crear imágenes, darles vida, tener a protagonistas que tienen toda esa fuerza. Pero dentro de ese intento estético de crear un relato, simplemente los hechos son incorrectos, son erróneos. El resto no era importante para mí, ni su valor como escritor, sino estos textos los tenéis que leer de forma informada, con los conocimientos históricos. Los podéis disfrutar si queréis, pero tenéis que saber que lo que está contando históricamente es falso. Y para mí está claro que cada escritor, y yo lo hago también, utiliza la ficción como un método de trabajo, como una herramienta, pero también hay que someterse a esa responsabilidad. Cuando hay momentos tan extremos como guerras, violaciones, huidas, agresores, víctimas, ahí hay que plantearse que los textos no solo se van a leer desde un aspecto estético, sino también por su contenido en realidad. Y si hay un texto sobre Serbia y da argumentos, pues que lo argumente con cosas reales. Si estos argumentos son ficticios, hay algo ahí en ese nivel. ¿Para qué necesito una ficción? ¿No? La ficción la va a necesitar para, en el fondo, hacer real una mentira. Y eso es lo que yo quería plantear. Sí, Handke, muy bien, quizá se lo ha merecido, pero se lo ha merecido o no se lo ha merecido para esos 8 y 9 textos que a mí no me parecen aceptables. Hay un parrafito demoledor en la novela en el que usted dice que si le cito textualmente, que si hubiéramos tenido que huir hoy, es decir, si las restricciones de 1992 hubiesen sido las mismas que rigen hoy en las fronteras exteriores de la Unión Europea, jamás habríamos llegado a Heidelberg, que es la ciudad a la que usted llegó. Nuestro viaje habría finalizado frente a una alambrada húngara. Esto da un poco la idea de que las políticas migratorias de la Unión Europea de ahora parece que son peores que las que había cuando usted emigró en el 92. Sí, es interesante que haga esta pregunta. Hace poco conversé con alguien que estuvo leyendo mi acta como refugiado en Alemania y me dijo, ¿sabe? No me va a creer, pero tuvo mucha suerte de que en aquel entonces la jurisprudencia y la legislación de extranjería no era tan restrictiva como hoy. Si estuviera hoy aquí, le hubieran devuelto, nadie le hubiera podido salvar. Y es un ejemplo de alguien que realmente desde la oficina que leyó mi acta y me dijo, ha tenido usted suerte. Y bueno, tuvimos suerte. Las fronteras al principio de la guerra al menos estaban bastante abiertas. De hecho, hicimos un intento cruzar la frontera a Hungría, pero fue frustrado, tuvimos que volver, pero no había alambrada aún. No había aún milicias en los bosques, no. Eran simplemente aduaneros en la frontera que nos dijeron que volviéramos y luego pudimos volver a entrar. Y creo que esta vía hoy ya no sería posible. En Bosnia, en los Balcanes, está llena de refugiados y la ruta que nosotros cogimos sigue siendo una ruta de refugiados, pero ya no huyen los bosnios, sino los que vienen más del sur. Y este libro efectivamente es también un relato, eso fue en el año 92, estamos en 2020, sobre que aún no existe un sistema de migración que funcione tanto en la frontera externa de la Unión Europea como también en los distintos países, que lleve a que la gente no dependa de ayuda. Ayer vi imágenes de Grecia. Está lloviendo, la gente está mojada, 7.500 personas en ese campo. Y no entiendo cómo en el año 2020 aún tengamos a personas a las que tengamos que dar alimentos en Europa, que sus camas estén inundadas, mordidos por las ratas. A mí no me cabe en la cabeza que eso sea posible. Y este libro muestra, con mi ejemplo y el de mi familia, que es posible
con un poco de buena voluntad, un poco de dedicación, darnos o podernos construir una buena casa. Y digo Alemania, pero podría ser en toda Europa. Y este libro es un llamamiento contra las fronteras, contra la política restrictiva y contra cualquier alambrada en Hungría, ya puestos. Y hablábamos de casualidades al principio y ahí también nos ayudó un conductor de autobús, una persona casual que estaba ahí y que, si hablamos de orígenes, nos regaló una segunda vida. Sin él, no sé dónde hubiéramos acabado. Y al principio hablábamos de raíces, de dónde venimos. Este hombre, cuyo nombre ni siquiera recuerdo, es responsable de que nosotros dos podamos estar hablando aquí ahora. Sin él, no sé dónde estaría. Que igual que es un libro contra las alambradas, también es un libro de advertencia contra los ultranacionalismos. Usted ya apunta en el libro que la ultraderecha está subiendo en Alemania y, bueno, este es un fenómeno que estamos viendo en toda Europa y usted, digamos, viene de un país donde precisamente el ultranacionalismo lo mandó todo al garete. No sé, también supongo que los ultranacionalismos en Alemania y por extensión en Europa también son una de las preocupaciones del libro. Sí, efectivamente. Mundialmente. De hecho, ahora con Trump hemos visto años terribles en Estados Unidos y en Brasil también, en Hungría, de la que hablábamos también, donde la libertad se ve amenazada y la gente ya no sabe a qué tiene derecho y qué puede decir y qué no. En Europa y en todo el mundo, de nuevo nos encontramos con que tenemos que alzar la voz. Donde los movimientos no solo están en sus inicios, sino que ya están consolidados en los gobiernos y en la política. De verdad, me duele que se tengan que escribir estos libros. Me duele que en mi libro tenga que señalar que reconozco estructuras que conozco de Yugoslavia con ese nacionalismo y que ahora se reconocen también en Alemania. Yo de verdad, a mí me gustaría que no fueran necesarios estos libros, pero lo son. Y a veces me quedo sin palabras cuando pienso cómo en Alemania, sobre todo los refugiados, cómo se argumenta y cómo se hacen bromas sobre su destino, como nuestro ministro del Interior, Seehofer, se alegra cuando se devuelven a los refugiados. En Alemania tenemos una palabra en el sentido de que de la decadencia de los principios. Y yo tengo que decir que, desafortunadamente, estos libros son necesarios. Demuestran que hay otras soluciones y es bonito que haya otras vías. Y si seguís así, os vais a encontrar como en Yugoslavia. Ya no habrá libertad de prensa. En la escuela, cuando uno diga algo incorrecto, recibirá una advertencia. La AfD en Alemania tiene una plataforma en la que los alumnos tienen que denunciar a sus profesores si dicen algo de izquierdas. Es increíble. Los libros siguen siendo necesarios. Esto y todo lo que podamos hacer. Evidentemente hay que hablar de la gasolinera Aral para los lectores, decir que era un punto de reunión que usted tenía con otros inmigrantes del barrio donde vivía usted la primera vez en Heidelberg, un barrio así obrero, y entonces se reunían inmigrantes en esa gasolinera, chavales jóvenes, y hablaban. Y usted habla de esa literatura Aral, ¿no? Y de hecho lo quería mezclar un poco con he visto algunas reseñas en prensa alemana que hablan sobre cómo la literatura generada por inmigrantes está enriqueciendo o transformando la literatura alemana. Yo quería preguntarle, estoy pensando en autores como, y perdón por la pronunciación, Sasha Mariana Salzman, Olga Granowa, Nino Haralkinski, bueno, usted ya sabe qué autores me estoy refiriendo. ¿Cómo está la literatura alemana, la literatura alemana de la inmigración transformando la literatura alemana y europea, si quiere? En España también tienen autores nacidos de otros lugares que escriban en español, aunque sean de otra lengua materna. Sí que están apareciendo, pero quizás no tanto como en otros países europeos. Hay que tener en cuenta que aquí tenemos la literatura latinoamericana también, que sí que llega mucho de fuera, digamos, ¿no? Pero no tanto como parece que está pasando en Alemania. Sí, es un fenómeno más antiguo, desde los años 60-70, cuando teníamos la literatura de los inmigrantes trabajadores, cuando llegaron los primeros italianos, turcos, y hoy es mucho más diverso. Los autores, de hecho, solo tienen una característica en común, y es que han nacido en otro sitio y se han criado con otro idioma.
y a partir de ahí se separan los caminos. Y en realidad, sí, por nuestro origen no somos alemanes, no hemos nacido aquí, pero todos escribimos en alemán y nuestros libros estilísticamente son muy diferentes. Es decir, uno no puede hablar de un movimiento estilístico, no. Es simplemente ganas de contar algo que probablemente también se debe al hecho de que tenemos autores, autoras que en esa conjunción de dos o más mundos suelen ser muy fructíferos, aunque sean terribles, y que de ahí se desarrollen sus historias. Y a mí me parece muy bonito. A mí me gusta leer estos autores no por esa conexión con mi vida, sino porque me interesa. Me interesa esa fisura en la biografía de la que se habla muchas veces, pero también de otras historias que se cuentan. Demuestra la variedad y las posibilidades de relatos biográficos y estilísticos que tenemos ahí, y espero que se puedan traducir más autores como yo en España también. También he leído algún comentario de algún autor alemán como que parecía que le molestaba un poco que alguien no nacido en Alemania hablara de Alemania. No sé si es que ahora no encuentro el nombre. Sí, Maxim Biller he visto por aquí, pero disculpe que se lo saque a colación, pero tengo que hacerlo. No sé si el hecho de que usted haya ganado uno de los premios más importantes de Alemania puede haber incomodado a ciertos sectores de la literatura alemana. Bueno, yo creo que al principio a uno le ven con escepticismo. O sea, usted también escribe, va a necesitar un lectorado, su alemán seguro que no es demasiado bueno, pero una vez uno ha publicado algo, ha encontrado una editorial, esos prejuicios desaparecen y a menudo, bueno, pues se observa la lengua o el manejo de esa lengua, y tengo la sensación de que los autores que no tienen el alemán como lengua materna, a ese nivel léxico, metafórico y estilístico, bueno, pues hacen más intentos que los autores alemanes que relatan de forma muy limpia y que se centran mucho en el relato. Puede que sea una casualidad, pero yo disfruto mucho estéticamente los libros que quieren más que contar únicamente una historia. Y claro, siempre hay alguien en contra, siempre hay envidia, pero creo que en Alemania eso es un fenómeno tan establecido que alguien que no tenga un nombre alemán saque un libro. Bueno, en el fondo creo que la gente se reiría. Max Wille, de hecho, en el fondo solo dijo que desearía que los autores como yo escribiéramos más sobre nosotros, lo que en el fondo, bueno, es una declaración un poco racista, porque probablemente no se lo diría a un americano, a un afroamericano en Alemania. De hecho, lo que quería era un relato biográfico, porque él lo que quiere es que entren otras perspectivas y que lleguen a Alemania. Entiendo perfectamente lo que dijo, pero el error es que nuestras historias, como personas que no han nacido en Alemania, tienen que ser historias sobre cosas que han ocurrido fuera de Alemania, y nosotros escribimos sobre Alemania y es bueno. Tendría muchas preguntas más, porque la verdad tenía un buen montón. Es un libro que da para muchas preguntas y para un buen debate, pero tenemos limitado el tiempo. Así que por mi parte, muchísimas gracias, Sasha, y de paso la palabra a Fernando, que quería despedir el acto. Muchísimas gracias a los dos. Creo que ha sido muy interesante y que podrías haber estado 2 horas más. Sí. Bueno, lamentablemente es el tiempo del que disponemos y desearos unas felices fiestas, desearos que el 2021 sea un año normal. Creo que con aspirar a eso vamos bien. Sasha, enhorabuena una vez más por el premio y por tu maravillosa novela. Sí, gracias a vosotros. Es war mir eine große Freude, Sie heute Ha sido un gran placer tenerlo hoy aquí. Ich bin sicher, dass dieses Buch ein großer Erfolg wird. Y estoy seguro de que este libro va a ser un gran éxito. Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Feliz Navidad y buen año.